Buenas noches, compañeros. Mi compañera Blanca Janet Valdés Telles, junto con su servidora Samantha Tamayo Vargas, les vamos a presentar nuestro trabajo objeto de estudio de las teorías de la psicología. Introducción. La psicología, como ciencia dedicada al estudio de la mente y el comportamiento, ha sido influenciada históricamente por diversas corrientes filosóficas, entre estas la postura idealista y materialista, que han desempeñado un papel central en la definición de su objeto de estudio, métodos y objetivos. Mientras que la postura idealista enfatiza la primicia de la mente, las ideas y los procesos subjetivos, la materialista centra su atención en los aspectos físicos y biológicos que subyacen al comportamiento humano. Fundamentos del idealismo. El término idealismo se compone de dos palabras que tienen su origen en el griego antiguo: ideal, que significa idea, e ismo, que significa doctrina o escuela, es decir, la doctrina de las ideas. De esta forma, en filosofía, el idealismo se define como aquella corriente que afirma que las ideas son más importantes que el resto de las cosas, que la realidad en el constructo de la mente y que las cosas existen si hay una mente que pueda pensarlas. El idealismo establece que la idea prevalece al resto de las cosas y que es el principio del ser y del conocimiento, es decir, que las cosas existen porque las pensamos, son una colección de ideas. Los objetos, cosas, no pueden existir sin que haya una mente que previamente las piense y que sea consciente de ello. Es decir, se requiere un intelecto para desarrollar una idea de las cosas y por lo tanto la materia es secundaria y está supeditada a la idea. Defiende la intangibilidad de las cosas, las ideas, el espíritu, la conciencia, es decir, lo que no podemos ver, tocar o sentir. Metafísica. Según el idealismo, las ideas o el espíritu crean la realidad. Por lo tanto, el origen de todo radica en un ser o un ente intangible. De ahí que la religión e idealismo vayan de la mano y puedan convivir sin problema, ya que la divinidad es el ente intangible que habita en el mundo metafísico. Para el idealismo, la idea es la base de todo el conocimiento, la que nos lleva a comprender la realidad y a generar un pensamiento. Es decir, nosotros tenemos un espíritu que nos lleva a decidir o pensar. Argumentos y fundamentos epistemológicos de las teorías con orientación idealista. Fundamentos epistemológicos. Los idealistas comparten ciertos fundamentos epistemológicos clave. Primacia de la subjetividad. Para las teorías idealistas, el conocimiento comienza con el sujeto. En el caso de Kant, el conocimiento está mediado por categorías universales que estructuran nuestra experiencia. Negación del realismo ingenuo. Las teorías idealistas rechazan la idea de que la realidad puede conocerse tal como es en sí misma, sin la mediación del pensamiento o las ideas. Kant distinguió entre el fenómeno, lo que aparece, y el noumeno, la cosa en sí, que permanece inaccesible. Construcción del conocimiento. El idealismo enfatiza que la mente no refleja pasivamente la realidad, sino que la construye activamente. Relación dialéctica. Hegel nos indicó que el conocimiento es un proceso dinámico donde las ideas evolucionan a través de tesis, antítesis y síntesis. Teorías alineadas con la orientación idealista. El psicoanálisis. Freud enfatizó la importancia de procesos mentales abstractos como los sueños y deseos reprimidos en la configuración de la experiencia humana. Aunque reconoce la base biológica, su enfoque en la interpretación simbólica lo acerca al idealismo. La Gestalt. Según Berkeley, ser es ser percibido. Una afirmación que suena en la psicología de la Gestalt, la cual enfatiza cómo la mente organiza los estímulos sensoriales en configuraciones significativas. El humanismo. Pone énfasis en la capacidad humana de trascendencia y la búsqueda de significados
aspectos que están más allá de lo material, se basa en la búsqueda de la plenitud o autorrealización humana. La teoría de la autorrealización que Maslow postula en las personas buscan satisfacer necesidades superiores, como el propósito o el significado, lo que implica una construcción subjetiva e idealizada de lo que constituye una vida plena. Esto se alinea con la visión idealista de que las ideas y aspiraciones son fundamentales para dar forma a nuestra percepción del mundo. Las teorías materialistas. En psicología se pueden explicar a partir de lo material o lo físico. Esta perspectiva se ve influenciada por diferentes movimientos con enfoque científico para comprender la mente y el comportamiento humano. Se contrapone al idealismo, ya que sostiene que la mente surge como un producto de la actividad cerebral y esta puede ser estudiada y comprendida mediante la investigación científica. Para identificar qué teoría pertenece a las diferentes corrientes, es importante analizarlas a partir de su objeto de estudio. Para el materialismo, dicho objeto se fundamenta en la evidencia científica. Entre las principales teorías se encuentra el conductismo, el cognoscitivismo y la escuela cultural. Argumentos y fundamentos epistemológicos de las teorías con orientación materialista. Recordemos que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia cómo se obtiene el conocimiento y cuál es su validez. En psicología es fundamental para generar y validar el conocimiento humano. El conductismo se centra en el comportamiento observable y medible epistemológicamente, se basa en el empirismo y el asociacionismo, enfatizando en la observación objetiva y el rechazo de procesos mentales internos que no son observables. El cognoscitivismo se enfoca en los procesos mentales internos, como la percepción, la memoria y el pensamiento. Aunque parece alinearse con las teorías idealistas, en realidad se centra en cómo estos procesos ocurren dentro del cerebro y cómo pueden estudiarse científicamente. Escuela histórico-cultural. Es una corriente influenciada por Vygotsky. Sostiene que las funciones psicológicas se desarrollan a través de la interacción social y cultural. Como conceptos clave encontramos la zona de desarrollo próximo y la mediación social. El fundamento epistemológico alude a la visión dialéctica y sociocultural del desarrollo humano, la interacción social y el desarrollo cognitivo. Materialismo dialéctico. Desarrollado por Marx, sostiene que la realidad es una totalidad interconectada y que el cambio social y el desarrollo humano son impulsados por conflictos de clase. El fundamento epistemológico se centra en la comprensión de la realidad como una totalidad dinámica, interrelacionada y en constante cambio. La neuropsicología es una neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta. Está fundamentada en establecer un patrón de funcionamiento cognitivo a través de la respuesta conductual de una persona. Se centra en los procesos cognitivos superiores, como el pensamiento, lenguaje, memoria, percepción y motricidad. Estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos. Estas teorías comparten un enfoque materialista, considerando que el conocimiento se adquiere a partir de la experiencia sensorial y que la mente, así como la conciencia, son productos del cerebro, sujetos a las leyes de la física y la química. Fundamentos del materialismo. El término materialismo se compone de dos palabras que tienen su origen en el griego antiguo y significan doctrina de la materia. Establecen que el principio de todo es la materia. Asimismo, su nacimiento se ubica en la antigua Grecia con filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro, Demócrito o Aristóteles. Este último destaca con su teoría del universo dual, según la cual todo se compone de materia, esencia y sustancia. De esta forma, el materialismo se rige como la corriente filosófica que define que la materia es el origen de todo, es decir, que las cosas y la realidad existen porque tienen materia y por ello
imperan sin necesidad de ser creadas o percibidas. También defiende que la materia es el principio de todo. Los objetos y las cosas se componen de materia y existen sin necesidad de ser percibidas. Asimismo, afirma que sin la materia nada existe y que esta es la idea de algo. Por tanto, la idea se somete a la materia. En este sentido, el materialismo nos habla de la existencia de dos tipos de realidades, la subjetiva y la objetiva. La primera es la realidad en la que reside nuestro pensamiento y la segunda es el mundo que nos rodea, la materia, estando la primera supeditada a la segunda. También defiende la tangibilidad de las cosas que podemos ver y tocar, aquello que se puede conocer y que puede existir fuera de la conciencia o de la idea. Rechaza la idea del mundo metafísico y lo intangible, es decir, choca directamente con la religión por ser algo que no es material. De esta forma, el materialismo se apoya más en el pensamiento científico racional y se centra en el estudio de aquello que tiene una materia y que se puede probar o conocer. Por último, afirma que un individuo piensa porque tiene materia, cerebro, que genera una idea o pensamiento. Objetos de estudio de las teorías psicológicas alineadas al idealismo. El psicoanálisis, su objeto de estudio es el inconsciente y su influencia en el comportamiento humano. La psicología humanista de Carl Rogers y Abraham Maslow, su objeto de estudio el desarrollo personal, la autorrealización y la experiencia subjetiva. La psicología Gestalt. El objeto de estudio, la terapia Gestalt, está enfocada principalmente en lo que se está pensando y sintiendo ahora, no en lo que pudo ser o cómo debería de haber sido. Consiste en hacer que el paciente viva y sienta la realidad, dado un mayor protagonismo a cómo, por qué y para qué. El objeto de estudio de las teorías psicológicas alineadas al materialismo, tenemos que el conductismo, impulsado por Watson y Skinner, tiene como objeto de estudio la conducta observable y medible. La neuropsicología tiene como objeto de estudio la relación entre los procesos neuronales y funciones psicológicas como emocionales, memoria y cognición. La psicología evolutiva tiene como objeto de estudio la influencia en la evolución biológica del comportamiento humano. La psicología ha evolucionado a través de la interacción entre las posturas idealistas y materialistas, cada una aportando perspectivas complementarias, mientras que el idealismo ha permitido explorar la riqueza de las experiencias subjetivas. El materialismo ha brindado herramientas científicas para estudiar el comportamiento humano, desde una base objetiva y biológica. En la actualidad, ambas corrientes convergen en enfoques integradores como el cognoscitivismo, que combina el análisis de los procesos mentales internos con los métodos empíricos. Reconocer las contribuciones de ambas posturas no solo enriquece la comprensión de la mente y el comportamiento, sino que también refuerza la idea de que la psicología es una disciplina multifacética, capaz de adaptarse a las complejidades del ser humano. En última instancia, el diálogo entre el idealismo y el materialismo siguen siendo fundamental para avanzar en el conocimiento psicológico. El idealismo y el materialismo ofrecen dos enfoques distintos, pero complementarios, para abordar los fenómenos psicológicos, mientras que el idealismo destaca la experiencia interna y la conciencia como pilares de la realidad. El materialismo se centra en procesos físicos y medibles como explicaciones primarias. En la psicología contemporánea, las posturas integradoras han ganado relevancia, combinando principios idealistas y materialistas para ofrecer una visión más completa. Por ejemplo, teorías como la neurociencia cognitiva, que reconocen la influencia de factores subjetivos y simbólicos al tiempo que los relacionan con procesos neurobiológicos. Esto sería todo por nuestra parte, compañeros, de parte de Samantha Tamayo y Blanca Valdés. Espero que esta información sea útil y digerible. Gracias, profesor.